Nicaragua es una nación en Centroamérica atrapada por un dictador que lleva décadas. Junto con su esposa, a la que nombró vicepresidenta, han hecho una complicidad criminal para acabar con los partidos de oposición, con la prensa libre y hasta con la posibilidad de que haya elecciones. Lo contradictorio de esa dictadura de Daniel Ortega es que empezó como una revolución en ese país para liberarlos de otra dictadura. Y como esos, son muchos los ejemplos en la historia de ese país. Desde la coyuntura de las noticias nos devolvemos en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Bueno, Teresita, si hay una historia fascinante en América Latina, es la de un país del que la verdad, hay que ser honestos, muy poco se conoce. Al menos en Colombia no es que sea muy conocido, que es Nicaragua. Aquí solemos hablar mucho de Cuba, solemos hablar de Panamá, que es, digamos, que fue parte de Colombia. Pero pues de Nicaragua tal vez lo que se conoce es muy difuso. Y arranquemos con el presente, un presente muy triste, muy oscuro, el de esa nación centroamericana, totalmente convertida en una finca de un par de sátrapas, perdóname la forma en que lo califico porque creo que no hay otro, como son el señor Daniel Ortega y su esposa, que creo que es peor que él, por lo que cuentan quienes los conocen, esa pareja de dictadores. Se tomaron Nicaragua y no pareciera haber poder humano que lo saque del poder. Están creando, Roberto, digo yo, una dinastía familiar, como en los tiempos de las monarquías absolutas de el Estado soy yo, Sí. el Estado Nicaragua somos Rosario Murillo, mi señora, y yo, Daniel Ortega. ¿Cuánto llevan en esas? Recientemente, digamos que la historia reciente es del 2006, que él fue elegido 20 años. Democráticamente en las urnas como presidente, pero él ya había sido presidente en 1984. Sí, claro. Y lleva en la vida política de Nicaragua décadas. Lo que uno no entiende es cómo hoy, no sé si no lo entiende, o cómo logra una pareja como estas. Mire, acabó los partidos políticos, por supuesto los de oposición. Acabó con la prensa. Y había buena prensa, una prensa que cuestionaba, que investigaba en Nicaragua. A los que no, bueno, acabó incluso a la Iglesia Católica, que era también una feroz crítica de la dictadura. Y convirtió ese país, repito, pues además de empobrecerlo, lo convirtió en un país que es, repito, una finca de ellos dos. Y pues estamos hablando de que es una nación que está en el hemisferio que se supone está bajo la influencia de los Estados Unidos. Tal vez una situación muy similar a la de Cuba. Sí, pero él igual llegó por elecciones en Cuba. Fidel Castro llegó por una revolución. Sí. Él llegó por las urnas y simplemente se atornilló en el poder. Apenas llegó, unos años después pasa leyes, entonces empieza a pasar leyes diciendo los periodos presidenciales ya no tienen límite, ya no se terminan. Después pasó una diciendo mi señora, y ahí es donde digo empieza esta dinastía familiar del poder absoluto. Murillo, ¿no? Rosario Murillo es mi vicepresidente. Después entonces dice no va a haber más elecciones. Acaba con la oposición. Y es que en el fondo si hubiera elecciones vuelve y gana porque durante los últimos 10 años ha exiliado a todo aquel que se le ocurra decir yo no creo que, ni siquiera lo va a terminar la frase, usted se va, les quita la nacionalidad. Los deja sin país, lo que se llama apátridas. Les quita documentos, papeles y dice usted ya no es nicaragüense, váyase. Y uno aterrado de lo que pasaba en Venezuela. Sí, este señor es complicado y muy peligroso. ¿Qué lo sostiene, Teresita? A un tipo como él, a él y a su esposa, a ese régimen. Yo creo que ellos todavía en lo político tienen algo de réditos de esa revolución sandinista, de que Nicaragua fue toda la vida un país controlado por muy pocas familias y por una dictadura. Lo sostiene el antiamericanismo, el antigringo que pasa por ahí, pero cada vez menos y menos. Hoy uno de sus grandes apoyos viene de China, que está muy interesado por otros temas de minería y sobre todo los temas del Pacífico y del Atlántico, de los mares, en tener algo con Nicaragua. Es lo poco que lo sostiene. Sí, de hecho alguna vez se habló de la posibilidad de que Nicaragua hiciera un canal parecido al de Panamá, un canal interoceánico, sí, en su parte más estrecha. Lo que pasa es que en el Caribe, la costa nicaragüense del Caribe, está en una reserva que se llama el Sea Flower. Sí. Y en esa reserva, los barcos que pueden transitar
son muy pequeños para no dañar precisamente los corales, el arrecife y la vida marina. Entonces, eso no sirve para el canal. Claro, recordemos que además Nicaragua en el caso, bueno, mentira, yo arranqué diciendo que muy poco se sabe de Nicaragua, tal vez la referencia que tenemos es la disputa que tenemos por el mar que circunda el archipiélago de San Andrés y Providencia. Es país fronterizo, de los 11 que tiene Colombia. Y no solo es el mar, es la plataforma submarina. Se dice que esa plataforma, el piso del mar en esa zona, es muy rico en minerales, como en otros. Un fallo en el gobierno Santos, fatal, que ahí fue donde nos fue fatal. Noviembre del 2012, donde generaron esos enclaves, donde parte del archipiélago, la parte norte, quedó enclavada dentro del mar nicaragüense. Después se demandó argumentando que es que había una conexión cultural y un patrimonio cultural que había que defender, una unidad, un todo. Y bueno, recordemos que Colombia se salió de la corte, entonces no pudo, afortunadamente no hubo más demandas. Ese tema de la identidad cultural, la corte lo respetó, dijo que se tenía que respetar el libre paso entre los islotes, los cayos y el archipiélago grande, San Andrés, Santa Catalina y Providencia. Y vino un tercero que tenía que ver con la plataforma submarina, la que le interesa a los chinos y a Nicaragua explotar. Ese es el importante de interés económico. Sí. Volvamos a Nicaragua. Entonces, este señor lleva más de 20 años convertido pues en el amo y señor de una manera cruel, burda, pero efectiva para él y para su esposa, convertido en el mandamás de Nicaragua, donde no hay oposición, donde no hay partidos, donde no hay prensa, donde no hay iglesia. Es decir, realmente ha acabado con todo. Pero la historia de Nicaragua, usted recordaba que este señor Daniel Ortega había sido mandatario de Nicaragua en los 80. Y ahí nos remontamos a la famosa revolución sandinista. Y mira las vueltas de la vida, Teresita. Él termina con ese grupo sandinista derrocando a un dictador. Anastasio Somoza, que llevaba en el poder desde 1933, 34. Imagínese. Un señor supremamente corrupto, otra dinastía familiar. Los pobres nicaragüenses la idea de democracia la tuvieron básicamente del 80 al 2000 y eso, porque los 80 estuvieron en guerra. La década de los 90, el resto no ha habido democracia. Y en esa relativa calma aparece pues la familia Chamorro. Claro, Joaquín Chamorro, que había sido parte del gobierno antes, hay que decirlo, durante esa transición de la dictadura en los últimos años de la dictadura de Somoza a la revolución sandinista, fue asesinado Joaquín Chamorro en el año 78. Claro. Pero ella retoma esas banderas cuando el país vuelve Violeta a la Barrios democracia. de Chamorro, su esposa. Claro, y gana las elecciones en 1990. Una mujer muy carismática y entiendo que fue de las pocas líderes políticas que logró concentrar a Nicaragua en su momento. Y la primera elegida realmente por la democracia y que hizo de Nicaragua una democracia por un poco tiempo. Desde el 34 con Franklin Delano Roosevelt, que puso a Anastasio Somoza. Y luego a su hijo, Banana Republic, las guerras bananeras. Eran una dinastía familiar también terrible. Hubo un terremoto, 1972, muy grande en Managua. Llegó muchísima ayuda internacional. Este señor cogió toda la ayuda, estoy diciendo el 100%. Se la robó. Se robó lo que pudo y el resto puso unos dispensarios especiales y la vendía a los damnificados a unos precios absurdos. Eso un monstruo de la corrupción. Uno de los grandes puntos que llevó a que se reavivara esa guerra, se llamaba la guerrilla sandinista, liderada por Daniel Ortega, a que tomara el poder en el año 79 y Somoza vivió exiliado hasta su muerte en la Florida. Una guerrilla muy similar a la que también operó en Salvador. Es decir, eran como movimientos guerrilleros que se enfrentaban con esta inspiración revolucionaria en los 70, 80, a estas dictaduras muy proclives a Estados Unidos, pues porque sus intereses eran muy cercanos. Con la tara de Cuba ahí al lado, con el trauma de Cuba, Estados Unidos apoyaba estas dictaduras y estas, en Salvador, las dos guerrillas logran derrocar dictadores y en el caso de Nicaragua, pues logran montar a un tipo como Daniel Ortega en los 80. Salvador, la guerra era contra lo que llamaban las 14 familias que controlaban el 90 y más del PIB del país. Y ahí sí, el presidente Duarte y esto llamaron a Estados Unidos y entraron como con permiso del país. Pero a Nicaragua no pudieron entrar con permiso del país porque desde el año 79 en adelante había una guerrilla que era al estilo Cuba, anti Estados Unidos y no los quería ir. Entonces les tocó entrar un poco por debajo de la mesa a ayudar a quienes habían perdido el poder. Y ese fue el movimiento de los
contrarrevolucionarios. ¿Cómo, Teresita? Y hay una historia fascinante en los 80, porque incluso hubo una revelación de la prensa americana en su momento, que cuenta cómo un coronel, Oliver North, tenía relación con Irán, pero usaba plata de Irán para comprar armas para estos contra de la guerrilla en Nicaragua. El Irán contra Affair fue interesantísimo, Juan Roberto, porque tenemos un Irán que también tiene una revolución en el 79. El Iran Gate, claro. Y en esa revolución cogen a la embajada americana y la secuestran con todos los que estaban adentro. En Irán. 444 días duraron secuestrados los americanos en Irán. Irán se volvió visible como el enemigo número 1 de Estados Unidos. Tiene nuestra gente secuestrada. ¿Y qué tiene que ver Nicaragua? Pues que en medio de esa situación de que este es el enemigo, el que nos secuestra, Estados Unidos le pasó plata. Le vendió armas porque en 1980 Irán empieza una guerra contra Irak. Entonces le vende armas para que tenga para la guerra con Irak. Estados Unidos le vende a Irán armas. Sí. Irán tenía toda la plata, el petróleo era muy rico, entonces le daba mucha plata por esas armas a Estados Unidos y con esa plata Oliver North financió a estos contrarrevolucionarios para que pelearan en Nicaragua en contra de los sandinistas. Que eso fue un gran escándalo en los 80. Casi algunos lo comparan con el Watergate. En el año 87 no le alcanzó a costar la presidencia de Reagan, pero fue un escándalo gigantesco. Lo deslegitimó mucho. Muchísimo. Teresita, ¿de qué vive un país como Nicaragua aparte de lo que hagan los chinos? Todavía tiene algunas que otras, precisamente bananas, todavía. Sí. Alguna agricultura, pero no es un país que digamos un país rico, no. Es un país que sobrevive, y más en este régimen con tanta corrupción. Claro, y súmele que eso ha generado una diáspora, pues es la famosa cantidad de personas de Centroamérica que salen rumbo hacia los Estados Unidos y desató esa migración gigante y casi que desbordada por la frontera con México. Por eso hay mucha gente que dice que vemos un Estados Unidos hoy que criticaba a Venezuela, está, digo yo, armando una estrategia en Cuba, en contra de Cuba, pero está más callado frente a Nicaragua, porque es que si critican, deslegitiman al gobierno nicaragüense, así como lo han hecho con otros, podrían estar dándole pie o justificación a los nicaragüenses que quieren irse a Estados Unidos de que tienen alguna justificación, valga la repetición, para entrar a Estados Unidos y ellos no quieren más migrantes. Todo esto también juega en qué van a hacer y cómo ven a Nicaragua. Me permite una adenda criolla a todo este tema de Nicaragua, y es lo que ha pasado con el gobierno que se está yendo en Colombia. Una muy estrecha relación con el régimen de Ortega, tan estrecha que uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro, Carlos Ramón González, metido hasta el cogote en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo, buscado por Interpol, pedido para que responda, terminó también por inacción de la Fiscalía, por ineptitud de la Fiscalía, o yo no sé si deliberadamente, no sé, terminó yéndose para Nicaragua, terminó resguardado en la embajada, rumbeando en la embajada, escondiéndose en Nicaragua, y hoy está amparado por la dictadura de Ortega. Por el régimen de Nicaragua, sí. Bueno, un embajador saliendo en una marcha con las banderas del sandinismo. Sí. Imagínese eso. Sí, no, es que Nicaragua ha tenido una historia política y a veces se salen con la suya, precisamente yo digo por el tema de migración hoy, pero es que toda la vida han tenido esa relación, digamos, de amor y de odio con Estados Unidos, la guerra de los 80, pero si yo vuelvo a Somoza hay una anécdota muy entretenida, y es que entre 1907 y 1933 hubo numerosas intervenciones de los Marines de Estados Unidos a Nicaragua, ocupando el país durante años por el tema de las bananeras. Y en una de esas, Franklin Delano Roosevelt, principios de los 30, dijo, estoy cansado de Nicaragua, tiene que haber una solución más permanente. Empezó a buscar, esto dice la anécdota, gente que supiera hablar inglés, porque él necesitaba alguien que hablara inglés para liderar en Nicaragua. Entonces buscó entre la poca gente que hablaba inglés. Se fue a ¿quiénes? A la gente que estaban dentro de las guarniciones, donde había muchos americanos y los marines de la ocupación, porque habían aprendido inglés para hablar con los marines. Buscó a alguien que supiera de limpieza, porque él quería limpiar el país. Buscó a alguien que supiera de justicia, que sea como un juez, un árbitro. Encontró un personaje que hablaba inglés porque era trabajador de las guarniciones, no muy alto nivel, pero trabajador. Había trabajado en limpiar las guarniciones de espías y de toda clase de personas. Sabía de justicia porque era
umpire, como llaman ellos, árbitro de los partidos de béisbol, que eran muy importantes en las guarniciones, y era muy leal a su jefe de los Marines y muy amigo de él, y ese era Anastasio Somoza. Y de ahí la famosa frase de Roosevelt, este puede ser un... ¿Me permite la...? Por favor. Este puede ser un HP. Pero es el nuestro. Es nuestro HP. Y esa ha sido la relación de Nicaragua toda la vida con Estados Unidos de amores y odios. Qué barbaridad. Usted dice que ¿en qué año fue eso? En el 30. 33, me cansé de Nicaragua. Sí. El presidente Trump acaba de decir lo mismo, me cansé de Nicaragua. Sí. Pero ahí el futuro es muy incierto saber si el gobierno de Trump se va a dar la pela de meterse a Nicaragua. Depende de cuántos migrantes le significa eso, porque para él esa promesa de campaña de que no más migrantes y todos son criminales, la va a cumplir. Si hablar mal de Nicaragua o meterse en Nicaragua le implica más migrantes a Estados Unidos, lo va a pensar 2 veces. Teresita, porque las noticias también tienen historia. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio.